Hola, soy Paul Viejo, escritor y editor de los cuentos completos de Chejov en editorial Páginas de Espuma. La reunión en 4 volúmenes como este, 5000 páginas, con todos los relatos que escribió el maestro de la literatura rusa y el maestro del género breve, y que ya están disponibles en México, en librerías Gandhi, para que cualquier aficionado a Chejov o en general a los buenos cuentos pueda disfrutar de ellos de manera cronológica, desde el primer cuento hasta el último. Resulta curioso ver cómo un autor del siglo XIX, en una cultura tan lejana como la rusa, sigue estando presente en todas las conversaciones de literatura, en todos los talleres literarios, en todas las conversaciones de escritores. Sorprende, pero al mismo tiempo no, una vez que alguien lee la obra de Chejov, ¿no? Chejov tuvo la capacidad, en su momento, de crear despacio y sin querer un lenguaje nuevo. En el fondo es nuestro lenguaje de ahora, ¿no? Una manera de escribir que resulta absolutamente contemporánea por su estilo, por su concisión, porque no le han caducado las palabras, que es algo que parece extraño, pero a algunos escritores les sucede. A Chejov no hay que leerle con diccionario, ¿no? Chejov resulta ya desde entonces absolutamente moderno, y fue algo que fueron rescatando todos los escritores, mucho en la tradición norteamericana, pero también influyó en la europea de manera apabullante, hasta conservarse hoy, ¿no? Si leemos, de hecho, y lo podemos comprobar, si leemos un cuento de Chejov y le cambiamos los nombres y quitamos de lado esos nombres rusos raros o esas localizaciones que nos resultan lejanas, podría ser un cuento de cualquier escritor actual, sin ninguna duda. Bueno, pues es curioso porque en sus primeros años Chejov colaboraba con revistas y periódicos, casi todas sus publicaciones aparecían ahí, no tanto como escritor, como literato al uso, sino para generar contenido a esas revistas. Esas revistas iban dirigidas a un público muy amplio, no solo interesado en literatura, y entonces tenía que hablar de temas que afectasen y que interesasen a cualquier tipo de lector. Por eso se ocupaba mucho de la gente de la calle, de los sucesos normales, de los que iban pasando incluso en el día a día. Si había una revuelta, si un funcionario había cometido alguna injusticia, algún escándalo. Chejov se ocupaba de eso, de la cotidianidad en muchas ocasiones, para que el lector se sintiera identificado, ¿verdad? Es algo que permaneció en realidad a lo largo de los años que escribió, los 20 y pocos años que estuvo escribiendo. No se alejó nunca de esa realidad, de ese interés por la vida, pero sí fue quizá profundizando, fue dedicándole cada vez más tiempo a esos mismos temas, pero tratándolos con más profundidad. Ahí ya sí convirtiéndose en el escritor, en el literato que buscaba crear una obra de arte. Bueno, en primer lugar, este proyecto, una de las funciones principales era no solo reunir todos los cuentos por primera vez en español, sino también hacerlo de manera cronológica para que pudiéramos conocer bien la trayectoria de un autor que hasta ahora estaba disperso, estaba un poco del que habíamos leído los grandes cuentos, pero no veíamos muy bien su trayectoria. Hacerlo de manera cronológica en estos 4 volúmenes nos lo iba a permitir, ¿no? Y así coincide que ese primer tomo, yo le llamo el tomito azul, que abarca los 5 primeros años de su carrera, es el que más cuentos tiene, prácticamente 200, por motivos de espacio, por motivos de funcionamiento del propio Chejov. Son los cuentos más breves. No hay cuentos, son cuentos de 2 páginas, de 4, de 5, porque era el formato que le pedían los editores de las revistas. El director de las revistas en Rusia en su momento eran grandes armatostes de papel que iban rellenando en pequeñas columnitas. Entonces a él le decían 10.000 palabras, 5.000 palabras, 300 incluso, que él rellenaba con rapidez, además en ocasiones de una tarde para otra, y por eso pudo producir tanto, además de que él necesitaba vivir de eso. Necesitaba pagar la renta de su departamento en Moscú, en el que vivía con sus hermanos, y escribía a un ritmo veloz, 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 y eso hizo que los primeros años, siendo pues, prácticamente un adolescente, produjera mucho más que en el resto. Y se va a ver en la progresión como después el siguiente tomo, que solo abarca 2 años,
con menos cuentos, ahí vemos a Chekhov probando otros estilos de escritura, desarrollando más su técnica y haciendo cuentos más largos. Algo que se va a exagerar muchísimo más hasta el punto de que en el último volumen, los años finales de su vida, que apenas escribirá 30 cuentos, uno en el último año de escritura. Son cuentos largos, son los cuentos que conocemos, ese Chekhov que profundiza tanto en la psicología humana que necesita agotar todo. Responde a un momento vital, responde a un momento profesional, él ya no tiene prisa por publicar, él ya prefiere extenderse, prefiere hacerlo con calma, y así nos da una visión completamente diferente en un tramo solo de 20 años. Bueno, el segundo tomo es un periodo que yo llamo de transición, porque todavía vemos al Chekhov principiante, ese Chekhov que puede escribir cuentos humorísticos como El gordo y el flaco, o Cómo se fue, pero también el que empieza a profundizar, el que empieza a tantear ese desarrollo en su literatura para dar relatos como Flores tardías, que es una obra maestra que parece de un escritor adulto, mientras que para él todavía era una prueba, ¿no? Esa trayectoria de la que hablamos se va a seguir notando en el tercer tomo, donde ya desde luego son relatos maduros, son cuentos del Chekhov que conocemos, aunque no sean los grandes clásicos, pero donde sí vemos La corista o vemos títulos ya mucho más conocidos y desde luego que cumplen casi hasta con el tópico que mantenemos de Chekhov, ¿no? La dificultad de los seudónimos de Chekhov es no solo el número enorme que utilizó, que incluso nos sirven para saber que existieron relatos aunque no se encuentren firmados con eso, sino que en otras ocasiones por el funcionamiento de las revistas y del momento, un mismo seudónimo podía estar utilizado por varios autores. Era como una señal, una firma que utilizaba la revista y no tanto el autor. Sin embargo, había también otros mucho más reconocibles. Cuando Chekhov utiliza el seudónimo de Anton Chakchy-Fonté, es solo suyo y solo será suyo, nadie se lo va a usurpar, ¿verdad? Pero él jugaba mucho los años iniciales. Había una razón. Una de ellas era para poder repetirse, para poder publicar 2 cuentos a la semana, 3 cuentos a la semana y que el lector pensase que era de autores diferentes. Nosotros en esta edición hemos intentado que la parte biográfica no afectase del todo a la lectura de los cuentos, ¿verdad? Hacer una edición más editorial, es decir, conocer cómo fue el funcionamiento como escritor de Chekhov, dando toda la información posible de publicación de los cuentos, anécdotas sobre su creación y demás, pero es inevitable que la vida de un escritor no afecte en su literatura, ¿no? Chekhov nació en el sur de Rusia, en lo que ahora es Ucrania, en una familia muy modesta, y lo que diga a partir de ahora, por desgracia, es bastante común a muchísima población en ese momento y en esa zona, pero pues unos padres trabajadores que requerían del trabajo de sus hijos, unos padres vinculados al alcohol y a la religión y a cierto comportamiento en la familia, no voy a decir malos tratos, pero desde luego cierta ausencia de cariño que era demasiado extendido. Lo que más condicionó a Chekhov y a sus hermanos es la necesidad de tener que trabajar inmediatamente. Es decir, también existe una tradición de escritores rusos que eran condes, príncipes o por lo menos ricos, que no era el caso de Chekhov. Y muy temprano ellos tienen que irse a estudiar / trabajar a Moscú y mantenerse por sí mismos. Eso es lo que hizo que Chekhov se colocase en las redacciones de las revistas para generar dinero inmediatamente, ¿no? Pero, tanto por su procedencia como por su condición humilde, una vez que Chekhov se recibe como médico, no se queda en la capital, no se acomoda a una vida más burguesa, digamos, sino que su interés por las zonas rurales sigue presente. Él viaja por los pueblos atendiendo pacientes y se incrementa todavía mucho más con el tiempo cuando él decide incluso visitar las zonas más castigadas de Rusia, las zonas más necesitadas y, muy importante, más desconocidas,
porque no estábamos en el siglo XXI donde gracias a Internet sabemos todo lo que sucede en cada sitio, sino que había que viajar durante horas y días y luego contarlo. Eso Chejov también lo ha hecho. Lo hizo en crónicas como Viaje a Sajalín, pero también en cuentos como Los campesinos, por ejemplo, ¿no? Era su manera de seguir vinculado a determinados ámbitos sociales que mantuvo hasta el final, por muy reconocido que fuera. Era capaz de tener cerca a muchas clases de personas, es decir, no era alguien que se relacionase solo con el espectro cultural o con los escritores, no, sus amigos eran de profesiones diversas, que se mantenían a lo largo de los años y del espacio, porque como vivió en diferentes momentos, pero permanecían ahí, y igual que fueron generosos con él, porque Chejov recibió la bendición, el apoyo, pero a través de la admiración de escritores como Tolstoy o Leskov, él lo fue con los siguientes. El caso más representativo es Maxim Gorki, ¿no? Alguien que aparentemente y solo aparentemente era diferente en su literatura. Me refiero quizá a las temáticas de Gorki ya tenían una línea fijada hacia dónde ir que no siempre correspondía con la de Chejov. Ni siquiera estilísticamente son hermanos, pero sí muy cercanos, pero se mantuvieron un apoyo constante. Él lo ayudó, por ejemplo, con sus conflictos con la Academia de Artes y Literatura de Moscú, pero sobre todo con el apoyo del reconocimiento a un escritor, que es algo importante, ¿no? Es decir, señalar como lector, aquí hay alguien bueno. Es decir, con leer un cuento de Chejov ya nos salvaríamos, ¿verdad? Y para eso no hace falta 5.000 páginas. Pero desde luego, quien haya leído un cuento de Chejov seguro que quiere más. Y esta es la oportunidad, uno, de leerlos todos, en caso de estar ansioso y no creer que se acabe nunca, porque da para eso. De conocer al autor, la trayectoria del autor por completo, y entonces se puede hacer cada uno a su gusto, o bien porque va mezclando diferentes épocas, diferentes temas, o bien porque va siguiendo, y es una oportunidad única, los pasos de un escritor como si fuera alguien contemporáneo, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de hacer eso con nuestros autores. Si yo leo autores mexicanos, no sé, por Antonio Ortuño, Jaime Mesa, Fernanda Melchor, yo puedo haberlos ido siguiendo desde su primer libro y ver cómo están creciendo a día de hoy, ¿no? Y convirtiéndose en grandes escritores. Con Chejov no lo hemos podido hacer en el tiempo, pero lo podemos hacer ahora. Saber cómo un chico de 20 años que manda a la redacción un cuento titulado Carta a un vecino ilustrado, con sus torpezas, con su bisoñez, con esa inocencia del escritor primerizo, cómo va a acabar siendo el gran autor, ese clásico irrenunciable que firmó su último cuento, La novia, y que se convierte, pues eso, pues en el genio que ya se vislumbraba al principio. Bueno, Los Karamzin, por ejemplo, es uno de los cuentos que siempre menciono porque por anécdota personal preparando la edición, ¿no? Es algo que a mí me emocionó mucho, acercarme a un cuento que Chejov deja sin terminar, porque es inevitable pensar cómo lo habría hecho. Ya no es solo el valor que tenga o no, que en el fondo es meramente anecdótico. Sabes que el cuarto volumen, el tomito negro, lo acompañamos con un apéndice muy grande de cuentos dispersos, de cuentos dudosos, de cuentos sin acabar, que por supuesto nunca son mejores que los que ya hemos leído antes, pero que tienen esa magia de la trastienda del escritor, ¿no? ¿Qué habría hecho Chejov de haber vivido un poco más? ¿Habría terminado eso? ¿Habría escrito otros? Y eso es fascinante para cualquier aficionado a Chejov o en general a la escritura o a los escritores. Por suerte, llevamos un siglo de Chejov. Ha habido muchos estudiosos. En Rusia a sus clásicos los tratan muy bien, a diferencia de en otros países. Y se intenta documentar todo y que ya esté todo dispuesto. Pese a ello hay muchos conflictos entre los filólogos, ¿no? Es decir, hay opiniones diferentes, las opiniones cambian con los años, ¿no? Hay cuentos que hoy hemos señalado como de Chejov y mañana nos tendremos que arrepentir, o lo contrario, algo que habíamos descartado y tendremos que aceptar en algún momento, ¿no? Igual que podrán salir cuentos inéditos o similar. Bueno, leyendo a Chejov, acotando todas las opciones que tiene la filología, ¿no? para
desde la historia, desde la situación editorial, desde el estilo, desde la lingüística. Sí, yo que intento pensar que eso está cambiando. Sí, desde luego, la mayoría de los editores prefieren una novela, pero lo que creo sobre todo que ha cambiado es la concepción de que el cuento es un paso para algo más, de que es un ejercicio que un escritor va haciendo hasta que llega a la novela. Creo que ahora grandes escritores, muy interesados en el género del cuento, lo consideran por igual. Y aunque cultiven los dos, aunque escriban novela, aunque escriban cuento, cuando hacen un libro de cuentos tiene la misma importancia para ellos que la novela o que narraciones más largas, y eso se lo están enseñando a los editores para que aprendan a publicar y a difundir y a vender los libros de cuentos, y también a los lectores, para que el lector no se engañe cuando acude a la librería, cuando esté repasando las mesas de novedades de Gandhi, no le haga de menos a un libro de cuentos frente a una novela.